Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a ver aquí, probar el audio con la computadora que tengo frente, la PC, para probar. Shabbat Shalom Lekulam. Shalom Lekulam. Perfecto. Shabbat Shalom Lekulam. Ya sé que ya se está oyendo bien. Todo poniéndolo en queue. Todo el tiempo que demoro para transmisión es para poner en queue los equipos. Vamos a ver si este anuncio de la transmisión es el que tiene que ir. Vamos a ver. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Mi primer saludo es para un saludo muy especial porque es mi hijo Enrique Hernández desde Ohio, acompañado de mi hija Juani González y mi nietecito Emily y Joshua. Los amo mucho. Shabbat Shalom a mi hijo Enrique y Juani González. Un abrazo. Entonces vamos a ver cómo comenzamos. Estoy poniendo en los grupos ya que estoy en transmisión y que se oye bien, que se oye perfecto. Vamos a ver. Seguimos en esto. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. El saludo de mi hijo Enrique Hernández y Juani González y mis nietecitos Emily y Joshua. También mi hija Álvaro Eger y al Roe Luis Sánchez. Le mandamos un abrazo. A medida que se vayan agregando en la transmisión, le voy a saludar. Esta parashá es demasiado tremenda, demasiado profética. Toda la parashá, empezando del terminar de la 28 hasta esta. Y aquí habla la otra parte de lo que pasó después del fuego extraño, porque es la forma de cómo purificar después del fuego extraño, después de la muerte de Abiud y Nadab, o sea, los dos hijos de Aarón, por introducir fuego extraño. Entonces había que hacer una purificación del santuario, y la purificación del santuario representa la purificación de nosotros, la purificación del universo, la purificación en todos los sentidos, en los 4 niveles de interpretación. Hay la purificación al cuadrado. Esa purificación se llama expiación, y aquí se relata lo del día de la expiación. Vamos a ver qué nos dice proféticamente en forma resumida para que ustedes vean la parashá completa, porque de esto se trata el resumen, para que ustedes vean la parashá completa. Vamos a ver cómo va, como si ya entraron. Bueno, tengo que poner la transmisión. Aquí tengo mi celular vamos a ver. Tengo que ponerla en el estado. Voy a ponerla en el estado. Y también tengo que ponerla en el grupo, en una lista de difusión, que le entra a la persona como si fuera un mensaje directo personal que le he puesto. Un momentico. Se toma unos minutos y comenzamos inmediatamente la parashá. La lista de difusión. Ahora sí, creo que sí. Vamos a ver. Yo voy a volver a los grupos, ponerle otra vez
enlace directo de la transmisión, porque muchos no se han dado cuenta todavía. Perfecto, ya ahí sí lo dejé todo bien. Y para que vean que sí, que se oye bien la transmisión, yo tengo aquí el monitor. Donde en el monitor, si le subo el volumen, miren cómo se oye. Yo tengo aquí el monitor. ¿Está viendo? Entonces va bien ya. César Joaquín Peña, veo que se... Mira, César Joaquín Peña, Shabbat Shalom. Mira, César Joaquín Peña. Voy a ponerle aquí en la transmisión de qué se trata. A Raymond. Vamos a ver. Parece como que no se pone el chat o algo así. Bueno, sí. Lo pondré después a Raymond. Entró Yaritza Oldaneta, Miajot Yaritza Oldaneta, Shabbat Shalom desde Venezuela. Y Nicolás Cisnero desde Managua, Nicaragua. Shabbat Shalom. Vamos a comenzar inmediatamente. Y vamos a ponerme así. Para allá, resumen de Ahareimot 2025. Está comprendida desde Vayikra, Levítico 16, Levítico 16:1 hasta el 18:30. Desde el 16:1 hasta el 18:30. Y Ahareimot, oigan lo que significa Ahareimot, donde se describe Yom Kippur y donde se describe, porque dice después de la muerte de lo que introdujeron fuego extraño, por eso es que Ahareimot significa después de la muerte. Después de la muerte, porque la muerte causa, la paga del pecado es muerte, y la muerte causa impureza, causa impureza. Vamos a ponerlo que se vea bien. Causa impureza. Y por eso después de la muerte, Aharei, después, Mot, muerte, después de la muerte, causa una impureza, del cual de aquí comienza la descripción profética al cuadrado de lo que es este día Yom Kippur. En este capítulo se encuentran las instrucciones acerca del día de la expiación, Yom HaKippurim, o el día de las expiaciones, que cae el día 10 del séptimo mes de Tisri. Ese día fue el único de todos los días del año cuando el Cohen Gadol podía entrar al Makon Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, y presentar incienso y sangre ante la presencia de Yahweh. Bendito sea su nombre. El propósito de ese acto es hacer una limpieza general de los pecados y las impurezas, una limpieza, una purificación general de los pecados y las impurezas de los hijos de Israel que se habían acumulado en el Mizkan durante todo el año. A pesar de que Yahweh, bendito sea, dio instrucciones claras acerca de cómo los hijos de Israel tenían que mantenerse alejados de las impurezas rituales. Vinimos desde Tatria, Ahareimot, que está hablando, también estaba los Metzorah, la Parashá Metzorah de la impureza. Esas impurezas, faltan más. Estaban también las impurezas del Saf, que viene por ahí. Entonces, tenían que mantenerse alejados de las impurezas rituales para no contaminar el Mizkan por medio de ellas. Era inevitable que el Mizkan fuera contaminado por ellas. Si alguien entraba en el Mizkan estando impuro o lo contaminaba, podían haber entrado allí sin darse cuenta de que estaban impuros, o alguien podía haberse olvidado de que estaba impuro en el momento de entrar.
Y estoy hablando de la impureza física o la impureza hug, que es cuando una persona toca un cadáver, cuando una persona toca algo inmundo, y puede ser que no se había dado cuenta que algo estaba impuro, inmundo, que estaba contaminado. Por eso es que Yahweh instruye, bendito sea, este día de expiación para purificar los objetos del Mizcán terrenal. Esta fue la primera expiación. Este día es también el día cuando Yahweh muestra cómo el hombre puede reconciliarse, palabra clave, reconciliarse con él. Es el gran día de la reconciliación. La reconciliación entre Yahweh, bendito sea, y el hombre es el tema central. Oigan esto, el tema central de toda la escritura. ¿Qué es lo que está haciendo el Mashiach, Yahshua? Que también se impurificó para purificar a los que estaban impuros también. Porque de eso se trata. Hay una relación entre Pesach y Yom HaKippurim, que le he explicado mucho. Desde el día 10 de Aviv se comienza un proceso para que haya un perdón, pero el día 10 del séptimo mes es el día de Yom HaKippurim. Entonces el tema central es que el Mashiach está reconciliando a la humanidad, el Ben Elohim, con su Padre, Yahweh, bendito sea. Este capítulo muestra cómo esta reconciliación puede ser efectuada. La ira de Yahweh está sobre el hombre por causa de sus pecados. Esa ira es mortal para el hombre. Lo único que puede aplacar esa ira es que Yahweh muestre misericordia, Rahim. Esa misericordia es mostrada al hombre mediante la reconciliación sobre las bases de sacrificios sangrientos, del cual todos los simboliza el Mashiach, de vidas inocentes, como en Levítico 17:11 nos dice. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. La sangre que viaja, que Nalan Shamahaim. En el caso de los animales que viaja el Ruach que él le pone, porque el Neshama solamente tiene el hombre, eso lo dice los Talmidim, pero esa Neshama que está combinada con el Ruach del hombre, porque el Neshama es la energía vital que el Mashiach sopló. Esa energía vital es la Neshama y viaja por la sangre, y es la que hace expiación. Este paso constituye también uno de los mejores textos de expiación. Veo aquí que Olga Rodríguez también se unió, y Miak Álvaro Eger, y me dice Nicolás Cisnero que se escucha muy bien el audio. Toda raba. Este pasaje constituye también uno de los mejores textos que explican lo que pasó con Mashiach antes y después de su resurrección, al ser introducido en la boda, o sea, en el servicio de la Kehuná, del ministerio de los cielos, de los Shamaim, según el orden del Melquisedec, o el Melech Tzaddik. Él entró en un Mizcán de los Shamaim, de los cielos, y lo purificó con su propia, ¿cómo? Con su propia, ¿qué? Dam, con su propia sangre. Ya ustedes saben que Dam, con M, es sangre, sangre, o sea, Dalet Mem, no, Dalet Nun, es con Nun, con N, Dam, de ahí puede haber salido, no, Dan con N, perdón, es juicio, y Dan con M, Dan con M, con Mem, Dalet Mem es sangre, como dice Hebreos 9, 22, 26,
Y según la Torá, casi todo es purificado ¿con qué? Con dam, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecado. Por tanto fue necesario que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque el Mashiach no entró en un lugar santo o kadosh hecho por mano, una copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Elohim, o sea, de su Padre, por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Wow, es un texto que hay que memorizar, que hay que tenerlo, hay que leerlo y tenerlo en la conciencia. Y usted sabe que la conciencia es la nefesh, que es el USB biológico, donde usted almacena las cosas buenas o las cosas malas. El día 10 del mes séptimo está reflejado en el día 10 del primer mes. Eso se lo dije, la relación que hay entre Abid y Tisri. El día 10 de Abid está reflejando lo que sucede en el día 10 del primer mes. En el día 10 del primer mes fue tomado un cordero para cada casa en Egipto, donde se iba a celebrar Pesaj, para luego poder salir de la esclavitud bajo el rey Faraón. El cordero de Pesaj fue designado el día 10 del primer mes, para luego ser sacrificado el día 14. El día 10 del séptimo mes tiene conexión con el cordero de Pesaj. La sangre del cordero de Pesaj protegió a los primogénitos de la muerte, y la carne del cordero produjo vitalidad y sanidad en los cuerpos débiles y enfermos. De manera parecida a los sacrificios de Yom HaKippurim, de Yom Kippur, expían por los pecados de los hijos de Israel para salvarlo de la muerte, como dice en Levítico 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Bendito sea. Pesach está íntimamente conectada con Yom Kippur. De la misma manera, la muerte y la resurrección del Mashiach, Yeshua, que sucedió en Pesach, cumplió también gran parte del servicio, oiga esto, de la boda de Yom Kippur. Por eso es que significa el antes y el después de la historia no puede ser el nacimiento del Mashiach. Es importante el nacimiento, porque entonces no va a ser este acto si no nace. Pero nació, se tomó cuerpo y habitó entre los hombres. Pero lo que marca un antes y después de la historia es su muerte y su resurrección, porque después de su muerte y de su resurrección hay expiación, hay un cambio en el mundo, hay un cambio en la naturaleza pecaminosa, que hay una esperanza de que se está anunciando a la mitad de los 7 años que fue Pesach, que Yom Kippur viene para expiarnos de toda maldad, con corazón sincero. O sea, por eso es que tiene conexión, porque ese perdón de Pesach es anunciando el borrado del pecado en Yom Kippur. Dice que es parte del servicio de Yom Kippur en el Mishkan de los Shammai. Realmente, después de Pesach, a los 40 días, o sea 10 días antes de Shavuot, el Mashiach traspasó los cielos y fue elegido como Cohen Gadol. El día de su entronización fue el día de Shavuot, donde se derramó su unción
y llegó hasta la plataforma donde él pone sus pies, que es Jerusalén, y el lugar indicado y directo es el lugar donde se construyó el templo. Y por eso es que se derramó en el Beit HaMikdash a los 120 y a los 5000 que habían afuera esa unción que fue derramada como Cohen Gadol del Mashiach a esos Talmidim. Él ha entrado en el Makon Kodesh HaKodashim en los Shamayim y se ha quedado allí durante 2000 años. O sea, ¿cuántos años son? ¿Cuántos jubileos son 2000 años? 40 jubileos. El Cohen Gadol no solamente entró en el Makon Kodesh HaKodashim, o sea, en el lugar santísimo, en el Mishkan terrenal, sino también salió y bendijo al pueblo. Así sabemos que el Mashiach no se va a quedar en el Makon Kodesh HaKodashim, o sea, en los Shamayim, en los cielos, sino salir de allí. Él va a salir para bendecir a los hijos de Israel y el mundo entero. Así que el Mashiach ha cumplido solo la mitad del servicio de la boda de Yom Kippur. Con su regreso a la tierra cumplirá el resto. Es por eso que la mitad se anuncia el año agradable. En la mitad es que se tiene que anunciar el año agradable. ¿Cuál es el año agradable? Donde sale el Cohen Gadol, anunciar el jubileo, el último jubileo. Ese Cohen Gadol, Mashiach, se anunció en la mitad de esos 7 años, que es un Shemitah, o sea, una sección de 7 años. La mitad de esos 7 años siempre es una pesa. Anunció que va a haber expiación y que hubo perdón, una purificación a la mitad de 7 días, que es la alusión a la purificación de los inmundos por muerto, que se tenía que purificar a la mitad de esos 7 días, o sea, de esos 7 años, en forma alegórica, para que se aceptara la purificación del 7º año o del 7º día, en el caso de la purificación por muerto. Lo he explicado, todo tiene sombra, todo tiene conexión, todo tiene que conectarse, todo se abre, todo hace sinapsis, o sea, se te abren los ojos. En este día, todo el pecado será eliminado en los que han puesto su esperanza en Él, como dice Hebreos 9, 27 y 28. Así como está decretado que todo hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Mashiach, ese texto lo utilizan como para decir que el hombre, que no hubo resurrecciones, como por ejemplo Lázaro murió pero fue resucitado y tuvo que morir después otra vez. O sea, lo que pasa es que ahí está hablando de las dos facetas del hombre. Es decretado que el hombre muera una sola vez, y Lázaro, aunque fue resucitado, murió, y la que se cuenta es la segunda vez como una sola vez, porque es lo que viene para el juicio después, cuando él sea resucitado para vida perpetua. Él no fue resucitado para vida perpetua porque él es una muestra de alegoría de los otros resucitados que van a ver. Entonces, el juicio, es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. En el caso de los que no van a morir y van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, es necesario que mueran al pecado, o sea, que exterminen su pecado en la carne una sola vez. Este es el mensaje, y que después de ahí viene el juicio, y ese juicio es a favor porque van a recibir una transformación en un abrir y cerrar de ojos. Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Capítulo 16. Ahora vamos a describir la parashá, porque esto fue una introducción que era muy necesaria para que ustedes entendieran qué sucedió después de la muerte de esos hijos de Abiud y Nadab, de esos hijos de Aarón, que introdujeron fuego extraño y purificaron el Mishkan. Por eso fue una falsa abodá, un mal servicio, y esto es alegoría de la abominación desoladora de los últimos tiempos, de la que habló el profeta Daniel. Es la misma cosa. El fuego extraño fue una abominación desoladora
Y el profeta Daniel está anunciando que va a haber algo similar para los últimos tiempos en el servicio de algún Mishkan que van a querer construir. Porque no estamos hablando de que van a construir el templo completo. Para mí no se va a construir el tercer templo hecho con mano de hombre. Pero sí van a construir el muro y la plaza, como dice, en tiempos angustiosos. Eso lo dice el profeta Daniel, que dijo que construirán el muro y la plaza en tiempos angustiosos. Va a haber un altar donde van a ofrecer fuego extraño. Y esa es una abominación que causa desolación. Y va a ser una persona que fue escogida por el Gran Sanedrín, por el Instituto del Templo y por todas las autoridades que existen en los últimos tiempos de Israel. Y he hablado mucho de Baruch Kahane, que en el 2016 fue elegido como el Cohen Gadol, el último descendiente de Aarón, y que va a hacer ese oficio, que tiene ese estatus, según ellos, del último Cohen Gadol, o sea, el décimo. Por eso se está teniendo la 10ª vaca roja. Se están criando vacas rojas para utilizarse la 10ª vaca roja, sabiendo que todas estas alegorías fueron cumplidas por Mashiach, pero como ellos están ciegos el Mashiach y endurecido en la ceguera, hay algunos que van a ver que esto en ese momento, en ese tiempo, es el mismo momento contemporáneo donde muchos de los ortodoxos van a cumplir la profecía de Zacarías 12:9, donde dice: mirarán a mí al que traspasaron, donde va a haber un espíritu de un ruach de tefilá y de gesed, dice, de bondad. La Reina Valera dice un espíritu de oración y de gracia. Eso quiere decir que ellos se le va a ser revelado el Mashiach, porque el Mashiach dijo: no me veréis más. Se lo dijo cuando estaba vivo, antes de expiar, de hacer la expiación en la Taf, en la cruz del Calvario. Entonces, él dijo: no me veréis más. Vuelvo y lo voy a repetir porque lo he dicho mucho en muchas secciones de Parashot, que él le dijo a todos los dirigentes que estaban haciendo una boda que no era la permitida, o estaban mezclándose, estaban haciendo una mezcla entre lo que Roma no era un modelo como el Elohim había pedido, porque Roma y el servicio estaba mezclado y ellos rendían honor al César. Por eso él dice: dedle al César lo que es del César, o sea, al usurpador, porque el usurpador es el que usurpa el reino y dice que el reino es de él. Tuvo el atrevimiento de decirle en los 40 días de ayuno al Mashiach: todo esto te daré. Le mostró todos los reinos del mundo, le dijo: todo esto te daré si ante mí te postrare. Quiere decir que él está usurpando los reinos que le pertenecen al Mashiach, y que atrevido fue diciéndole que le va a dar todos los reinos del mismo Mashiach, que es el príncipe, que es el creador del universo, diciéndole a él atrevidamente, al creador del universo, que todo lo que él, que es del Mashiach, se lo va a dar si ante él se postra. Y eso quiere decir usurpación. El usurpador es Hasatán. ¿Y quién se reflejó en Hasatán? El César. Y es por eso que el Mashiach dice: dele a Hasatán, o al César, o al usurpador, lo que pertenece al usurpador, y dele a Elohim lo que le pertenece a Elohim. Queriendo decir en forma oculta: dele todos los reinos y todo el honor y toda la cabot, porque todo pertenece a Elohim. Pero como la gente no entendieron eso, se quedaron con una respuesta irrevocable que le tapó la boca. Denle al César lo que es de César y Elohim lo que es de Elohim. Y él mencionó en el monte del templo: Jerusalén, Jerusalén. Estamos hablando de la orden sacerdotal y de aquellos que lo seguían en ese momento del primer siglo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus nevi'im, a tus profetas, y a los que te son enviados, a los malachim, que también significa mensajeros y enviados, a los nevi'im y a los shelihim. ¿Cuántas veces quise, dijo, reunir a tus hijos, los hijos de Israel, que pertenecen a Jerusalén también,
Como una gallina reúne sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste. Por ese tipo de orden sacerdotal. Ahora te digo, dice, que tu casa quedará desolada, desierta. No va a haber una abominación que causa desolación. O sea, este acto va a causar asolamiento, o sea, va a quedar desolada. Pero él estaba profetizando en ese momento, el año 70, pero también en forma oculta estaba profetizando lo último de lo último, cuando vengan los reyes del oriente, después de este acto que va a ser este Cohen Gadol, ofreciendo un fuego extraño, haciendo una boda no permitida, y haciendo esto, que Jerusalén quede desolada. Y dice, y te diré, no me veréis más, hasta que se diga, Baruch Haba Beshem Yahweh. Una parte de ese remanente de los judíos ortodoxos que dividen entre mujeres en una parte y hombres por otro lado. Eso lo está describiendo ahí Zacarías 9, del 12 en adelante, y usted lo lee hasta el 14, que ahí está describiendo el fin del fin en Zacarías, donde dice que mirarán a mí el que traspasaron, es porque ellos no lo van a ver hasta que se diga Baruch Haba Beshem Yahweh. Esto también tiene que ver con lo que realmente no se le quitó la ceguera, y lo van a ver venir en las nubes de los cielos, y muchos magnates y mucha gente que hicieron maldad van a decir a los peñascos y a los túneles codificados, abridos y cerrados, para no ver al que viene en la nube de los cielos. Pero también en una parte tiene que ver con aquellos que se le ha quitado la ceguera, y es el remanente de esos ortodoxos, de esos habitantes de Jerusalén, que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque esa ceguera era profética. No sé si he ampliado mucho ahí en eso. Capítulo 16:1. Y habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, los cuales murieron cuando se presentaron ante Yahweh. Míralo ahí. Vaya de ver Adonai el Moshe Ahareimot Shenei Benei Aarón Bekorvatam Lifnei Adonai Beyan Mutu. O sea, después de la muerte de los hijos de Aarón. Así que en el mes de Abit, un poco antes de la celebración de Pesach, fue anunciado el mensaje acerca de Yom Kippur. Esto también conecta la celebración de Pesach con Yom HaKippurim, como dice en Yohanan Juan 1:29. Al día siguiente ve a Yeshua que venía hacia él y dice: he aquí el Cordero de Elohim, que es Pesach, que quita, el quitado es en Yom Kippur, que quita el pecado del mundo, Yom Kippur. Así que usted vea que esa expresión entienda que esa expresión de Yohanan Hamatbil o Juan el Bautista anuncia Pesach cuando dice el Cordero, porque no se presenta Cordero en Yom Kippur, sino dos machos cabríos. El Cordero, Pesach, que quita, cuando es quitado en Yom Kippur. Entonces se anuncia en la mitad y se completa. O sea, hay un tikkun, pero hay un urín. El urín es la mitad de los 7 años, Pesach, y el final, el tumín, es después que finaliza el 7º año, cuando se realiza Yom Kippur. ¿Está viendo? O sea que el año agradable, en el último Shemitah, se hace a la mitad de ese Shemitah. Se anuncia el año agradable. Yo creo que vienen 2 mensajeros, 2 testigos, el cual yo creo firmemente que es el mismo Eliyahu Anabí y Moshe. ¿Por qué lo describe Malaquías 4? Malaquías 4 lo dice, y también lo dice el mismo Apocalipsis, aunque no menciona su nombre, pero menciona las cosas que hacían ellos, la actuación. Uno profetizaba para que no hubiera lluvia durante su profecía, y otro mandaba un sinnúmero de plagas
que eran las plagas de que mandó que el agua se convierte en sangre, que es la plaga que mandó Moshe, que va a suceder en los últimos tiempos. O sea que literalmente los 3 años y medio antes de la venida del Mashiach, que es la mitad, donde se anuncia, donde ellos van a anunciar que viene por ahí el juicio, es uno dice que se reconcilien con sus padres, que son el pueblo de Israel, a los hijos de Israel que ya vienen de regreso, porque ya la Almeloj Hagoín se está ya al punto de completar, o la plenitud de los gentiles. Y el otro anuncia que se le ha dado la Torá. El dador de la Torá, o el medio por quien dieron la Torá, que fue Moshe, va a anunciar que se le dio la Torá. Reconciliación con la Torá y reconciliación con sus padres. Usted puede leer Zacarías, Malaquías 4, bien concentrado, y vea con los 4 niveles de interpretación, y también cuando se habla de los 2 testigos en Apocalipsis. Después de la muerte, el nombre de esta parashá es Aharei Mot, un nombre profético al cuadrado. Veo ahí que se unió Patricia Solange Linares de Bolivia. Bendiciones. Javier Ponce, Shabbat Shalom. Betsy Ruiz, Shabbat Shalom. Y tenemos nuestra voz Gloria, que está ahí poniendo muchas exaltaciones. Entonces, después de la muerte, esta es una expresión profética, pero profética al cuadrado. Está hablando de lo que iba a pasar con el Mesías después de su muerte. Oigan esto, no solamente después de la muerte de Abiud y Nadab, los dos hijos de Aarón, sino también está anunciando después de la muerte del Mashiach lo que iba a venir. Después de la muerte del Mashiach, ¿qué viene? ¿Cuál es el otro servicio que viene? Viene un servicio intermedio donde se reúne a la novia, que es... ¿Dónde que se reúne la novia? En Shavuot, pero después viene Yom Kippur. O sea, la mitad está anunciando lo que viene al final. Y después de su muerte, Mashiach entró al Makon Kodesh. Después de su muerte entró al Makon Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, en la tienda, en el Mishkan de los cielos, de los Shamaim. Cumplió así con esta sombra profética, como dice en Hebreos 9, 11, 12. Pero cuando el Mesías, Mashiach, apareció como Cohen Gadol de los bienes futuros, ¿qué quiere decir esto? Que ya no hay que elegir quién, a otro Cohen Gadol en la tierra. Ya hay un Cohen para siempre, no puede haber 2 paralelos. Él se fue en cuerpo, recuérdense, para eso, para fusionar lo que es físico con lo no físico, a través de un mayor y más perfecto Mishkan o tienda, hecho con mano, no hecho con mano, no hecho con mano, no hecho con el hombre. No pueden hacer otro con el hombre, no puede hacer otro, porque ya se completó, se fusionó, se cumplió. Es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ya, que era la sombra, y de becerros, sino por medio de su propia dam, de su propia sangre, de su propia Dalet Mem. ¿Qué significa Dalet Mem? Abrir la puerta al fluido, abrir la puerta al pueblo, abrir la apertura de los pueblos. Es esa, la apertura del pueblo, es eso, la apertura del fluido, es lo que quiere decir sangre en hebreo. Entró al Makon Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo, una vez y para siempre. Una vez y para siempre, ya para siempre. Leolam Baed, habiendo tenido redención perpetua. Pero en el hebreo de nuestros padres es más profundo y más específico. Aharei Mot, después de la muerte. ¿Usted sabe lo que significa en el hebreo pictográfico? Mem Wa Taf.
Men Wataf. Eso es Mot, que es muerte. Lo estoy poniendo por separado. Significa la obra de separación de la autoridad. La persona es una señal que se establece con sangre. Oigan esto. Y viene de la raíz Mabet, que es lo mismo. La señal que establece con sangre, la señal que se establece con desorden. La siguiente es la referencia que aparece en la Reina Valera como código Strong. Mat, que es Memtaf, que es la señal de la sangre, la señal del desorden. Eso es Mot. Y entonces, viendo que Mot significa la obra de separación o la afirmación, el asentamiento de separación o de autoridad, y la persona es una señal, puede decir aquí, la sangre se fundamenta en la señal, la señal se fundamenta en la sangre. Esa es muerte, eso es muerte, es la palabra muerte. Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entren al Mizcán, al santuario del velo adentro, delante del propiciatorio que está sobre la arca, no sea que muera, porque yo apareceré en una nube encima del propiciatorio. Oigan esto. Vamos a ver por dónde va la... Vamos por 41 minutos. En este momento es que la Shehinah se posiciona dentro del Mizcán. Oye, en este preciso momento cuando él dijo eso, ¿qué fue lo que dijo? No en todo momento entrará en el Mizcán. En este momento es que la Shehinah, que es la presencia no corpórea del Mashiach, para que entiendan, su Ruach, porque no es la del Abba. Al Abba nadie lo ha visto jamás. Un judío del primer siglo no habla mentira. Juan 1:14 dice que al Abba nadie lo ha visto jamás. Dice, el Hijo que está en el seno del Abba, este es que lo ha dado a conocer. Quiere decir que el que se apareció ahí fue la Kabot del Hijo. Esa Shehinah, esa que significa presencia, se posiciona dentro del Mizcán. Ahora, como Cohen Gadol tenía acceso al Makon Kodesh HaKodashim, pero solo una sola vez al año, Moshe, sin embargo, podía entrar en el Makon Kodesh HaKodashim en cualquier momento. Claro, porque es el siervo fiel de la casa, lo dice la carta a los hebreos. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es kaporet, que significa cobertura, cubierta, que viene de la raíz kafar, que significa cubrir con brea, calafatear, también perdonar, absorber, comprender, espiar. Es la misma raíz que hay en la palabra hebrea para el día de la expiación, Yom HaKippurim, también llamado como el día de Yom Kippur, Levítico 23, 27 y 25, 9. En la traducción de los 70, que es la Septuaginta, la traducción que hicieron los 70 rabinos, en 300 años antes de la aparición del Mashiach, la Septuaginta se llama también, la palabra hebrea kaporet fue traducida al griego istalerion, al griego koine, que era la lengua universal como es el inglés ahora, istalerion, que significa sacrificio, expiación, lugar expiatorio, propiciatorio. La palabra istalerion viene de la islakomai, que significa conciliar, propiciar, expiar, reconciliar, agraciar. El propiciatorio es visto como el trono de Yahweh, bendito sea, en la tierra. Repito, el propiciatorio es visto como el trono de Yahweh en la tierra. Esto nos muestra que esta cubierta no solamente servía para tapar el arca, sino también como un lugar de expiación por los pecados y donde se manifiesta el rajen, la misericordia y el perdón. Es un lugar de reconciliación entre Yahweh, bendito sea, y el hombre. Es por eso que está en medio la Shehinah, porque el Hijo está en medio del pueblo y del Abba.
¿Quién es que está en medio del pueblo y el Abba, de la humanidad y el Abba? El Hijo. El Hijo es el precursor, el abogado, el Cohen Gadol. Cohen Gadol quiere decir el representante, quien te representa, quien te aboga, quien hace intermediario, el intermediario entre Elohim, el Abba y los hombres, es su Hijo. Por eso es que todo se trata de reconciliación. Es el mensaje central. Es por esto que la traducción también, trono de la Gesed, en la Reina Valera dice trono de la gracia, trono de la Gesed, o de la bondad, vamos a ponerlo en español, la palabra Gesed. Según dice en Hebreos 4, 14, 16, teniendo pues un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, que trascendió los Shamaim, Yahshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra emuná, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo. ¿Cómo fue? Él tomó una naturaleza humana para sentirlo en su propia carne, lo que es el Yesé Hará. Él recibió el Yesé Hará cuando tomó el cuerpo por medio de la concepción que tuvo Miriam o María, esa alma betulá, que quiere decir virgen primeriza. Por medio de ella fue que vino a tomar un cuerpo para que naciera con una carne que tenía pecado, pero sin pecar. Oigan esto, una carne que tenía todas las tentaciones de cualquier hombre común, pero venciendo esa tentación. Dice, ha sido tentado en todo porque tenía la carne, como nosotros, pero sin pecado. O sea, él venció. Esto fue la redención realmente. Esta ha sido la redención, él tomar ese cuerpo de pecaminoso. Pero dice, se hizo hatat. ¿Qué quiere decir se hizo hatat? Que tomó el pecado del mundo. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la Gesed. O sea, un contraste con Salomón, que en vez de tomar los pecados y no, o sea, en vez de tomar el cuerpo de pecado y absorber el pecado con no pecar, con la acción de no pecar, Salomón lo que hizo fue que pecó en todos los pecados. Y el contraste es que uno, llamado el que trae el Shalom, iba a venir con el mismo cuerpo, pero no iba a pecar. Es el contraste entre Salomón y Mashiach. Salomón pecó en todo y después al final dice, el fin de todo el curso es este: teme Elohim, Yirá, Yahweh, teme a Yahweh, igual a sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. O sea, ya después que experimentó todos los pecados, vio que todo ¿qué dijo él? Todo es vanidad debajo del sol. Y entonces el contraste del que venía era que iba a traer el verdadero Shalom, pero que iba a absorber el pecado en su cuerpo, porque él no iba a que su pecado se engrandeciera, ni reinara en él, ni hiciera acción, porque él mismo no pecó, no actuó en base a la tentación y los impulsos que venía del Yetzer Hará en su carne. Hallemos favor para la ayuda oportuna. El propiciatorio, el trono de Rajem, el trono de misericordia, el trono de piedad, la cubierta sobre el arca, no podía ser visto por más que una sola persona en un solo día al año, el Cohen Gadol. Sin embargo, cuando el Mashiach vino, él fue expuesto públicamente como un lugar de expiación. O sea, él mismo representaba esa cubierta con un propiciatorio, como dice en Romanos 3, 25, 26. A quien Elohim exhibió públicamente como propiciación. Istalerión, míralo ahí en griego, porque así hay que detectar la palabra griega que estaba en la Septuaginta para saber cuál es la palabra hebrea. Caporet, que significa tapa también. Por su sangre,
a través de la emuná, de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto. ¿Pasó qué? Por alto. Por alto. Él tapó esos pecados y Elohim pasó por alto los pecados cometidos. Quiere decir el perdón. Porque cuando se han borrado en Yom Kippur, anteriormente para la demostración en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que es de la emuná de Yahshua. La palabra griega que ha sido traducida como propiciación es histalerión, mencionada anteriormente, o sea, esta que se mencionó, la misma que aparece en la Septuaginta para propiciación. Esta palabra aparece solo en dos lugares en los textos griegos koine de los escritos de Brit Hadashah, en Hebreo 9:5, que fue traducido como propiciatorio, y en la Septuaginta histalerión está traducido la palabra hebrea, traduciendo la palabra hebrea caporet, que es la cubierta del arca del testimonio. De esto comprobamos que lo que está diciendo el texto griego de Romanos 3:25 es que el Mesías fue mostrado como un propiciatorio o como la cubierta del arca que está en el Marcón Kodesh HaKodashim, en el Mizkan de los Shamaim, de los cielos, el Mizkan terrenal, o sea, la tienda terrenal. En su muerte, Yahshua fue expuesto públicamente como una propiciación, un propiciatorio relacionado con el culto de Yom Kippur. Vea que hay una relación entre Pesach y Yom Kippur. Porque que se anuncia a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, que siempre es Pesach. Recuérdate que 7 años comienza con Yom Kippur y termina con Yom Kippur, pero la mitad de esos 7 años tiene que ser 3 años y medio, que es Pesach, un Abid. Y es por eso que se cambió el comienzo y se puso como el final, y la mitad se puso como el comienzo. Usted lo ha visto, yo le he explicado eso cuando hablo de los tiempos de Yahweh, que lo que era la mitad se puso como el comienzo, que es el mes de Abid. El mes de Abid era el 7º mes y se puso como el comienzo, y el comienzo, que era Tisri, el 7º mes, se puso como el final, para que en esos 7 años el final y el comienzo sean lo mismo. No sé si me están copiando. Donde comenzó todo también terminará. El fin se anuncia desde el principio. El principio era Tisri y el final es Tisri, el 7º mes. Y por eso es que él dijo: este será ahora para ustedes el principio de los meses. ¿Cuál? Abid. Para hacer esta obra de un Shemitah, para que se entienda que todo es en ciclo de 7 años y que el último ciclo de 7 años le sigue después otro año llamado Yobel, el último jubileo. Este último Shemitah se va a desencadenar todo, y estoy diciendo desde que comenzó el 2024, en septiembre, octubre, que sucedió algo en Jerusalén, en septiembre, octubre, que era Tisri en ese momento. En ese momento fue el 7 de octubre que sucedió un atentado, en el último día de nuestro gozo, o sea, en el último día de la fiesta de Sukkot. Estaba anunciando que ya estaba comenzando el potencial. Digo potencial porque tenemos que ver otras profecías que otras señales que deben verse en esos 7 años. Digo potencial último Shemitah. Y tenemos que observarlo estos últimos 7 años, a ver si se cumplen unos cuantos señales que fueron anunciados para el último renglón de 7 años. Y en Mateo 24 hay muchas de las cosas que describen esos últimos 7 años. Con la ejecución sangrienta del Mesías, todo el mundo ahora podía ver que hay purificación y eliminación perpetua de los pecados
no solamente para los Yahudim, o sea, los judíos, sino para el mundo entero, como dice en 1 de Juan, Yohanan 2:2, el mismo es propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En 1 Yohanan 4:10 nos dice, en esto consiste el ahava. Recuérdense que amor, si usted pone amor aquí, y lo lee de aquí para allá, de oriente a occidente, es Roma. Ellos lo hicieron a propósito, porque para ustedes decir algo relacionado a amor, como romance, romanticismo, usted está mencionando a Roma también. Romance, romanticismo, romántico, Roma. Pero en el pensamiento hebreo dice, así consiste la ahava, un solo y único amor, porque en griego hay 3 amores o 4. Está la eros, el filial y el ágape. Pero para nosotros, los que tenemos la mente del Mashiach, existe solamente la ahava. En este consiste la ahava. Y la ahava tiene que ver, ¿qué tiene que ver el ahava? Con usted guardar y serle fiel al Mashiach. Esa es la ahava. Si me amáis, si tienen ahava, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y 1 Juan 3:4 dice, este es el ahava de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y aquí dice, en esto consiste la ahava, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado, porque Él es fiel. Por eso es que Él es el ahava en vida. Él es el ahava materializado, porque ha sido fiel hasta llegar a la expiación y la muerte y el derramamiento de sangre, y ser resucitado por esa fidelidad. El lugar de encuentro entre Yahweh y el hombre está encima del arca del Mizcán, como nos dice en Éxodo 25:22. Allí me encontraré contigo. Contigo no me encontraré. Ahí es que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dicen en el libro de Apocalipsis. Si alguno escucha mi voz para encontrarse con Él. ¿Y cuándo son los encuentros con Él? Los encuentros que Él tiene son los momentos de fiesta, que se llaman citas, moedín, citas. Y la primera y principal cita es hoy, un Shabbat. El Shabbat es la principal cita. Y sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca de testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de dar por mandamiento para los hijos de Israel. Y esa fidelidad que se la ahava, si usted la tiene. Éxodo 36 nos dice, pondré el altar delante del velo que está junto al arca del pacto de testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré con ¿quién? Contigo, usted que me escuche, y conmigo. Ahora, según el texto griego de Romanos 3:25, Yahshua fue puesto como un propiciatorio ante todo el mundo, de la misma manera que el propiciatorio fue un lugar de encuentro entre Yahweh y Moshe. El sacrificio de Mashiach es un lugar de encuentro entre Yahweh y la humanidad, como nos dice Yohanan 12:32-33. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí mismo. Pero él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. El propiciatorio es un lugar donde Yahweh se manifiesta de una manera extraordinaria. Vamos a ver por cuánto vamos ahora. Ya estamos arribando a 1 hora. Vamos a explicar este solo que queda. 16:3. Con esto pues ha de entrar Aarón dentro del Mizcán, del santuario, con un novillo joven para ofrecer por el pecado, y un carnero para el holocausto. Aarón solo puede entrar en el Makon Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, por medio de la muerte de animales sustitutos que señalan proféticamente hacia la muerte del Mashiach.
La muerte de Yeshua es la base sobre la que el hombre puede acercarse a Yahweh. O sea, Él es el mediador. O como dice en los textos griegos, Él es el alos parácreto, el otro consolador. El otro consolador no se refiere a que son tres personas diferentes, el Padre, el Espíritu, el Hijo. No, es que Él tiene doble naturaleza, el cual es el Ruach y su cuerpo, el Ben Adam. El Ben Elohim se concretizó en el Ben Adam. Entonces su Ruach es su omnipresencia. La muerte de Yeshua es la base sobre la que el hombre puede acercarse a Yahweh. ¿Y qué hace? ¿Cómo Él se presenta? Él media. ¿No mediaba antes de Él tomar el cuerpo? Claro que sí. Claro que sí. Porque Él está diciendo, quien está en medio de la humanidad y su Padre, ¿quién es? Él. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Y va a llegar un momento donde llegue la reconciliación completa y Él le pondrá todos los reinos a merced de su Padre para que Yahweh sea uno, o sea, esté uno en uno, o sea, en todos. Eso lo dice en 1 Corintios, dice que el Mashiach le ofrecerá ya el reino cuando venga los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando todo el mundo esté en un mismo estatus, cuando pase el reinado del Mashiach de los 1000 años. Cuando había templo, el Cohen Gadol, el gran Cohen, se preparaba una semana antes de este día, que es el más sagrado del año. Salía de su casa para pasar la última semana en el Mizcam. Durante 7 días se purificaba con agua de la purificación de la vaca. ¿Qué? ¿Por qué se necesita la vaca roja para hacer esto? O sea, a pesar de todo lo que tiene que ser, es purificado. La vaca roja purifica todo lo que es de abodá, o sea, de servicio, y al pueblo también. O sea que es necesario para porque es tan importante ellos ahora buscar una vaca roja, aunque sea clonada, porque ellos van a hacer todo en cuanto para que esto se dé. Pero claro que clonado no es lo que dice la palabra. La palabra dice que de una forma natural y sobrenatural venía esta vaca roja, hasta con los ojos rojos y la pezuña roja casi. O sea, era una especie de vaca, el cual ahora van a tener que hacer una clonación para poder buscar algo así, porque va a ser hecho con mano de hombre, porque ellos están forzando, ellos están introduciendo fuego extraño con esto. Durante 7 días se purificará con agua purificada de la vaca roja por si había tocado un cadáver humano sin darse cuenta. Como lo dicen Números 19, 11 y 13. El que toque cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días, y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día. Ven que el tercer día quiere decir Pesach. Cuando usted vea tercer día de forma literal, aquí está anunciando el tercer año. Tercer día en forma alegórica está anunciando el tercer año. Y al séptimo día entonces quedará limpio y no se purificará a sí mismo el tercer día, pero si no se purifica a sí mismo el tercer día, el séptimo día no quedará limpio. ¿Cómo es eso? El que no recibió el sacrificio del Mashiach al final del Shemitah, cuando venga a anunciarse el último jubileo, no está limpio. Por eso ellos necesitan ver antes del último Shemitah, y es probable que sea la mitad de la semana cuando se haga la abominación desoladora, que una parte va a ver el Mashiach, se le va a revelar, para que puedas recibir esa purificación del tercer día, para poder recibir al final del Shemitah, cuando se anuncie el último jubileo, el Tikkun, el Tumim, la última. El tercer día es el Urim y el séptimo día es el Tumim. ¿Qué significa Urim? Luces.
Revelación. Se les revela. Obtienen la luz del Mashiach a la mitad de la semana. Mire, esto es una revelación de ahora, para que usted sepa que se llegó ahora en este momento. Y el séptimo día recibe el Tumín. Tumín significa completar. Tumín significa, mira que una comienza con Aleph, Urim, y la otra termina con Taf. El Aleph Taf está aquí, en esta escritura. Esa es la célula más pequeña de los mensajes del Ruach. Aleph Taf, Urim y Tumín. Cualquiera que toque un cadáver del cuerpo de un hombre que ha muerto y no se purifica a sí mismo, contamina el tabernáculo, o sea, contamina el Mizcán, contamina la tienda de reunión de Yahweh, bendito sea. Esa persona será cortada de Israel, será inmundo, porque el agua de la impureza no se roció sobre él, o sea, el agua de la vaca roja, y su impureza aún permanecerá sobre él. ¿Y qué hacemos nosotros que no existe vaca roja y no estamos en la nación impurificándonos? Como hemos recibido la purificación por creer en la emuná del Mashiach, que es al tercer día, que él lo hizo a la mitad de la semana, nosotros tenemos esa purificación. Pero la última es la purificación que él viene, que dice: esparciré, eso es Ezequiel 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esa agua de la 10ª vaca roja, ya el Mashiach la va a purificar, la va a rociar cuando venga en su venida en Yom Kippur. Esa es la transformación en un abrir y cerrar de ojos, porque todos estamos purificados mientras tengamos el Yeseara. Entró Alberto Balanzar, Shabbat Shalom. Joaquín Aguilar, Shabbat Shalom. Desde Costa Rica. Alberto Balanzar, desde California, nos visualiza, Shabbat Shalom. Quiere decir que se necesita en forma peshat, literal, para aquellos que no están mirando el Mashiach ni tienen visión del Mesías, están ciegos y se quieren endurecer en la ceguera, necesitan buscar una vaca roja, hasta con sus propios recursos, haciendo vaca roja en laboratorio. Ya ustedes saben. Durante estos 7 días también, recuérdense que al faraón se fue endurecido. Fue endurecido y endureció al faraón. Así también a los que no quieren ver van a ser endurecidos en su propia ceguera. Durante esos 7 días también eran instruidos por Talmidim, sabios que el Sanedrín había enviado. Esto ya es explicación de qué hacían para Yom Kippur. Eso está en el Talmud. Y habla de las ropas especiales que tienen que recibir y todo eso. Mira, la ropa especial de Yom Kippur, eso está descrito también en la Parashat Tetzaveh. Lavará su cuerpo, y ese cuerpo lo lavaban muchas veces, porque es un servicio delicado, que había que caminar con una cuchara con incienso, y que no se virtiera nada en el camino, haciendo equilibrio. Y aquí habla sobre los dos novillos, uno que era dedicado, que se le ponía la suerte para Azazel, y otro la suerte caía para Yahweh. O sea, ¿qué significa suerte? Que se hacía una ruleta y se sacaban unos palitos, y esos palitos uno decía cuál fue a dónde cayó la azar. Azar quiere decir la suerte, para que usted vea que se tomaba de donde viene la palabra Purim. Purim también significa suerte, de donde salía la suerte, el azar. Purim, había esos dos machos cabríos que se presentaban. Uno era para liberarlo y que cargara todos los pecados, pero libre, y el otro era para que muriera por todos los pecados de Israel, que era el que era nombrado para Yahweh. Y esto se refleja cuando presentaron al Mashiach en la mitad de la semana, o sea, en Pesach, cuando Poncio Pilato presentó a Bar Abá o Bar Rabá,
y al Mashiach y dijo: ¿a quién quieren que liberen? Porque había alguien que debían indultar en Pesach, según la ley de los romanos. Pero no la ley de los romanos, es que hace sombra profética con Yom Kippur. Y liberaron al que cargó con todos sus pecados, porque no se expió. ¿Quién liberó? ¿A quién liberaron? A Barrabás. A Barrabás liberaron, que significa Bar Abba, en su nombre hebreo, hijo del Abba. Pero, y ese fue el que tenía el estigma de Azazel, del enemigo, el enemigo que va a cargar con su pecado encima y va a morir con los pecados de la humanidad encima, por su propia suerte, con toda su, cargó con, o sea, no fue exterminado, no fue Corbán, sino corre con tu propia suerte, corre con tu pecado encima. Así va a morir a Satán. Ezequiel 28 dice que va a dejar de existir, para siempre dejará de existir. Sí, a Satán va a dejar de existir para siempre. ¿Por qué entonces los otros van a, según una doctrina que hay por ahí, van a seguir vivos, torturándose de día y de noche por los siglos de los siglos? Porque como que no entienden las alegorías. Porque una cosa es una alegoría y otra cosa es lo literal. Lo literal es que van a dejar de existir los pecadores. Van a dejar de existir todo aquel que cometió pecado. No va a existir ni su ruach ni nada. Porque entonces la expiación, ¿qué es la expiación? Borrado, expiado, desaparecido. Todo lo que pertenece al pecado será desaparecido. Aquel que predica el infierno, el que lo predica que viene de las civilizaciones paganas, no entiende esta clase de cosas, no entiende la compensación ojo por ojo y diente por diente, que es una compensación. No lo coja literal, es compensación. Y esa compensación va a borrar y eliminar y desaparecer al que comenzó el pecado y a los que estuvieron con él en el pecado. Y va a dejar intacto todo aquel que siguió los pasos de quien expió el pecado sin pecado alguno. Van a ser transformados en un estatus sin pecado. Entonces hubo uno que tenía que soltarse con todo y su pecado encima, que cargara con los pecados encima, que fue Barrabás. Y uno tenía que ser exterminado. Y el pueblo se le preguntó: ¿quieren que crucifiquen a Yeshua, el que dice ser el rey de los judíos? Y dijeron: sí. Y dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros, o sea, la sangre de la expiación. Lo que pasó después cuando salieron con el tazón, con el macho cabrío que su suerte caía para Yahweh. Esa sangre se le esparcía al Moshe, se la tenía que esparcir al pueblo, rociar al pueblo. Que son los católicos tomaron eso y todo es una deformación de lo que se hacía, porque ellos hacen con agua bendita, rocían y hacen así también. Pero ¿qué tenía que hacer con una ramita de hisopo? Moshe, rociar al pueblo la sangre de aquel que cayó la suerte para Yahweh. Y aquí está descrito las confesiones, de hacer la confesión sobre el novillo. No lo degolló seguida, sino que primero echó suerte entre dos machos cabríos que continúan una parte central del servicio del día. Para este sorteo se usa dos inscripciones que estaban en una urna. Oigan esto: en una de ellas estaba escrito para Yahweh y en otra estaba escrito para Azazel. Oigan, el enemigo, el Cohen Gadol. Ahí está, yo describo en la parashá completa, yo creo ya tengo más de una hora, describo quién es Azazel. Y yo quiero que ustedes entiendan, estén en 1:14, quiero que ustedes comprendan y vean esa parashá completa, porque ustedes van a entender muchas cosas. ¿Quién es el usurpador? ¿Quién es el enemigo? El usurpador,
¿Y por qué Azazel tiene que ese nombre representar a ese que usurpó y que va a cargar con todo el pecado? Así como cargó el que soltó Poncio Pilato, que fue Barrabás. Y así uno también fue, su suerte cayó, la suerte de Yahweh. Yahweh y está en Isaías 58, dice, Isaías 56, que él cargó, él es la expiación de Yahweh. Lo dice, Isaías 53, perdón. El texto, el capítulo menos o no leído en el judío, para los judíos ortodoxos, porque sí realmente le causa shock, aunque ellos no lo quieran decir, le causa estrago, porque describe el hijo de Elohim y describe Yeshua HaMashiach, al que ellos no han podido aceptar, que poco a poco lo van a aceptar, y a la mitad de la semana lo aceptarán por completo, aquellos que están destinados para salvación, porque una parte será bien endurecido y querrán endurecerse en la mentira, querrán endurecerse en la ceguera, y estos van a ser destinados ¿para qué? Para perdición. Hay hijos de perdiciones, y van a ser la abominación que causa desolación a la mitad de la semana, para que esa boda que van a hacer, ese culto que no fue permitido, que ya aquellos que tienen los ojos abiertos van a ver y van a desolar, van a tener que irse. Y cuando vean esto, huyan a los montes, dice. Cuando veáis ese sacrilegio, la abominación que causa desolación, y digan, está en los aposentos, no vayáis, huye, dice. Huyáis. Cuando veáis esto, los que estén en Judea, dice, los que estén en Yahudá, en el mismo Jerusalén, viendo esto, huyan a los montes. Esto se está describiendo literalmente en Mateo 24. Y si usted quiere saber más de lo que yo describo en esta parashá completa, vaya al enlace que está en la caja de la descripción. Vaya al enlace de la parashá completa. Mire primero esta introducción y vaya al enlace de la parashá completa, para que usted tenga sustancia de todo lo que tiene que ver, todo lo profético que tiene esta parashá. Yahshua HaMashiach Hai. Yevarejeja, Yahweh veismereja, Yael Yahweh panav eleja, bijuneja, Isa Yahweh panav eleja, vayashem leja, shalom. Yahshua HaMashiach Hai, Yahshua HaMashiach vive. Sigue al Cordero por donde quiera que va. Deja que Él te abra los ojos. Deja que Él te quite la ceguera. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Am Israel, el Hay. Mi pueblo Israel vive. De esta forma terminamos la parashá, 1 hora 18 minutos. Bendito sea todo aquel que estuvo en la parashá. Ponemos aquí en la parashá Aharei Mot. Aharei Mot 2025. Que Yahweh le bendiga a todos. Shabbat Shalom. Vayan a la parashá completa. Nútranse. Que dice: buscad y hallaréis. Llamad y os responderá. Tocad y os abrirán. Yahshua HaMashiach Hai. Yahshua HaMashiach vive.